Benjamín López, su director de Es Diario. Este pasado fin de semana hemos visto una manifestación en contra de Ayuso, no a favor de la sanidad, no, en contra de Ayuso, porque fue ante todo una protesta política. Quedó más que demostrado la gran cantidad de mentiras que se dijo en esa protesta, ¿no, Benjamín? Bueno, evidentemente yo creo que cualquiera que tenga un poquito de capacidad de análisis se da cuenta rápidamente de que más allá de los problemas que tiene la sanidad de Madrid, que son comunes a los de toda España, porque los tienen, es verdad, más allá de eso, esta manifestación, esta marcha se utilizó con un claro fin político, una oposición a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Es una enmienda, diríamos, a la gestión de Isabel Díaz Ayuso, pero no en concreto en la sanidad, sino en cualquier otro tema. Es decir, es el odio a Ayuso, la animadversión, que es legítima por otra parte. Es decir, la oposición tiene perfecto derecho a intentar hacer oposición, incluso salir a la calle. Lo que no me gusta es que escondan detrás de una pancarta a favor de la sanidad esa oposición política legítima a Ayuso, ¿no? Yo creo que eso es engañar al ciudadano y tratar de engañar a la opinión pública. Entre otras cosas porque además, Hugo, la manifestación que se hizo en Madrid se puede hacer en cualquier parte de España con muchos más motivos, porque si nos fijamos en parámetros concretos de la sanidad madrileña, pues te diría, no sé si es la mejor, pero desde luego no es la peor. Está a la cabeza en muchos de esos parámetros, en otros está en la media y quizá en alguno pueda estar por detrás de la media, como en gasto por habitante, lo cual no significa que gastes menos des un peor servicio. Porque el resto de parámetros, como digo, listas de espera, mejores hospitales, etcétera, etcétera, está por encima, muy por encima de la media, ¿no? En hospitales es el mejor de España, creo que sin duda. Luego, si te parece, Benjamín, repasamos los datos que de alguna forma pues, ponen de manifiesto las mentiras que se han ido vertiendo, se han ido puesto encima de la mesa en estos últimos días, pero antes vamos a recordar una noticia que llevamos en portada en Es Diario en estos momentos, y es que, bueno, pues el discurso anti-Ayuso y en contra de la sanidad madrileña pues no es nuevo, es decir, estamos viendo que Mónica García ya hacía, ¿cuánto? Más de 10 años, 11, 12 años, que tenía el mismo discurso. Sí, efectivamente, hemos recuperado este vídeo porque es muy significativo, ¿no? Hace 10 años nos venían con esta cantinela de que está peligrando la sanidad pública, que está muriendo, que el PP la desmantela. Ha pasado una década desde entonces y la sanidad pública ni está en peligro, ni se ha desmantelado, ni se ha privatizado, ni nada por el estilo. Viven de ese cuento, de esa amenaza perpetua, pues de eso, desde hace una década, como demuestra este vídeo en el que aparece la propia Mónica García al frente de un baile orquestado, de una performance en las puertas del Hospital 12 de Octubre, donde ella ejercía, ¿no? como médico. En fin, viven de este cuento, de esta amenaza de asustar al ciudadano con una cuestión que es absolutamente falsa e irreal, ¿no? Por la mente del Partido Popular no pasa en absoluto, es que no cabe en cabeza humana, desmantelar la sanidad pública, atacar a la sanidad pública o querer tener muchas listas de espera o en los centros de atención primaria o quirúrgicas, tener malos hospitales públicos. Es que no cabe en cabeza humana y además los hechos y los datos avalan lo contrario exactamente. Por lo tanto, creo que le hemos querido dar importancia a esta noticia, a este vídeo de Mónica García, porque demuestra que llevan con esta mentira, que es la palabra, llevan con la misma mentira una década, ¿no? Y aparece y desaparece como el Guadiana. Ahora, como nos acercamos a periodo electoral, pues vuelve a resurgir con más fuerza si cabe, pero por mucho que grites una mentira, no deja de ser mentira. Escuchábamos en ese audio filtrado del sindicato AMITS, que es el sindicato afín a Mónica García, cómo la intención era alargar estas manifestaciones en contra de Isabel Díaz Ayuso, poniendo, bueno, pues eso como protagonista la sanidad madrileña, pero que realmente, como decíamos, es una protesta política, y la querían alargar hasta la antesala de las próximas elecciones autonómicas y municipales, entre ellas las elecciones de la Comunidad de Madrid. Es decir, lo decían claramente que eso también era una estrategia política. Pero como decíamos, Benjamín, vamos a dar datos. Mencionabas antes las listas de espera. Bueno, concretamente la sanidad madrileña tiene las segundas mejores datos de lista de espera. Es decir, País Vasco es la comunidad autónoma con menores listas de espera y en segunda posición la ocupa la Comunidad de Madrid. Pero podemos hablar de más datos. Por ejemplo, podemos decir que tiene la mejor red hospitalaria, es decir, tiene más hospitales. Podemos hablar de que es líder en trasplantes. Podemos decir que son pioneros, y esto lo hemos tratado en entrevistas aquí en Es Diario, son pioneros en atención, digamos, de salud mental.
Y también podemos dar otros datos, en este caso sobre el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Si atendemos a los presupuestos generales de este año 2023, que están en vigencia en estos momentos, vemos que en sanidad y en educación solamente se ha destinado menos de un 10%, sumando tanto las partidas directas a sanidad y educación como también las transferencias a las comunidades autónomas, porque son competencia de las comunidades autónomas. Pero si sumamos ambas partidas, las transferencias y las partidas directas, vemos que en los presupuestos de este año generales, los de Pedro Sánchez, los del gobierno de Sánchez, pues a sanidad y educación va un 10%, y si descontamos los gastos no financieros, va a lo sumo un 13%. Con lo cual, los primeros que no invierten en sanidad y en educación es el propio gobierno de España, es el propio gobierno nacional. Eso que acabas de dar son datos, los datos son bastante indiscutibles, por lo tanto, yo creo que no hace falta debatir sobre lo que no tiene debate, ¿no? Claro. Que son los datos. Madrid encabeza algunos de esos parámetros de la sanidad pública, por mucho que se puede mejorar, evidentemente, pero claro. No, y que tiene problemas comunes, Hugo, tiene problemas comunes como la falta de médicos, que no depende ni de Madrid ni de ninguna otra comunidad autónoma. Es más, las comunidades autónomas llevan pidiendo al Ministerio, las del Partido Popular en concreto, llevan pidiendo al Ministerio de Sanidad que haga una reunión de la Interterritorial de Sanidad específica, monográfica sobre el MIR, y no se ha convocado esa reunión. Exacto. Faltan plazas de MIR, hay que dar una solución, no se busca esa solución, hay como mínimo inmovilismo por parte del Ministerio de Sanidad ante un problema que creo que es de base, ¿no?, de todo el sistema sanitario, que afecta por igual a todas las comunidades autónomas, más o menos, ¿no? En Castilla y León, por ejemplo, están pidiendo a los médicos que no se jubilen, que retrasen su jubilación al máximo para intentar paliar esa falta de facultativos en determinadas especialidades como médico de familia, pediatría, etcétera, etcétera. Es decir, que es un problema común a toda la sanidad española, donde se puede mejorar, evidentemente que se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero tratar de achacárselo a la Comunidad de Madrid como si aquí esto fuera poco menos que Uganda, porque tú escuchas a Mónica García hablar de la sanidad madrileña y parece que aquí vivimos en el tercer mundo sanitario. Llamaron asesina a Isabel Díaz Ayuso, literalmente. Terrorista asesina. Sanitaria la llamaba Sotomayor, sí. Que es el candidato a alcalde, ¿no? Sí. De Podemos. Bueno, me parece verdaderamente lamentable, ¿no? Me parece verdaderamente lamentable, pero ya digo que por mucho que se grite y se diga en voz alta una mentira, no deja de ser mentira. Las verdades se pueden susurrar y siempre serán verdades. Las mentiras, aunque las susurres o las grites, son siempre mentiras. Y llevan con esta mentira 10 años. De ahí que nosotros queramos darle el protagonismo que tiene la mentira. Hay que desenmascarar la mentira. Y la mentira es decir que el Partido Popular quiere desmantelar la sanidad pública madrileña, porque lleva bastante más de 10 años gobernando y la sanidad pública madrileña no solo no se ha desmantelado, sino que se ha fortalecido. Es que esta izquierda, Hugo, vio como una mala noticia que se inaugurara el Hospital Público Isabel Zendar. Me pareció un drama que se inaugurara un hospital público. Es decir, da igual lo que se haga, ellos están en su mentira, creen que es su estrategia electoral, yo creo que no les va a salir bien y en todo caso, si les sale bien, será engañando a los madrileños, que no quepa duda de eso. Y lo que da más pena de toda esta historia, Benjamín, a mi modo de ver, es que usen servicios públicos tan importantes como los hospitales, como la sanidad en general, como la educación, etcétera, para hacer propaganda, para sacar tajada y rédito electoral a base de mentiras. Oye, que si la sanidad hay que mejorarla, pues estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hay que mejorar la sanidad, hay que mejorar la educación, etcétera. Pero que viertan mentiras constantes, claro, todo por y para conseguir rédito electoral, pues eso no beneficia, desde luego, a nadie, a ningún español. ¿Cuál es la primera gran mentira? La primera gran mentira que se ha instalado en los medios de comunicación y de la que, desde luego, nosotros en Es Diario no queremos formar parte, es que la sanidad, la atención primaria en Madrid está en huelga. Es mentira. No hay huelga en la sanidad madrileña, en la atención primaria madrileña. Son 30 médicos al día los que se ponen en huelga, sí. un 2%, una cosa absolutamente irrisoria. Y lo hacen para poder dar ese titular o para poder decir que hay huelga en la sanidad madrileña para alargar el conflicto de forma absolutamente artificial hasta la cercanía de las elecciones. De tal manera que eso justifique manifestaciones en la calle, declaraciones altisonantes, de alguna manera que dé base a esa gran mentira de que la sanidad pública en Madrid peligra y está a punto de ser desmantelada. Llevan una década, por lo menos, en concreto Mónica García lleva una década, y lo vemos en pantalla, ¿no? Lleva una década
diciendo esta misma trola, ¿no? Que la sanidad pública madrileña está a punto de fallecer, que no se protege, que se va a desmantelar. Pues si el PP la está desmantelando, desde luego son malos en la tarea de desmantelarla porque llevan bastante más de una década intentándolo y no solo no lo consiguen, sino que parece que va a mejor. Yo lo siento, pero es la realidad. Bueno, Benjamín López, como tú siempre dices en Es Diario, seguiremos informando. Un saludo, Hugo.